Sí, La Gran Trampa es un libro sobre esta época absolutamente desquiciada que estamos viviendo con respecto a la política monetaria. La política monetaria históricamente siempre ha sido una de las principales herramientas que se han llevado a cabo para intentar salir de la crisis, etcétera, pero nunca habíamos visto un exceso monetario como lo que estamos viendo ahora: guerra de divisas, tipos de interés a mínimos históricos, imprimiendo 200.000 millones de dólares al mes sin haber crisis ni nada. Y la idea de La Gran Trampa no es solamente criticar y explicarle a la gente que las grandes crisis no se generan por falta de estímulos, sino por el exceso de los estímulos anteriores, sino hablar de soluciones. Y de lo que se trata el libro es fundamentalmente de entrar en esas soluciones. La primera, no creértela. Es decir, que y los ciudadanos lo están haciendo, es decir, no es una casualidad que con los tipos de interés a mínimos históricos los ciudadanos estén tomando menos crédito y menos riesgo que cuando estaban 5 veces más altos. No es una casualidad que, a pesar de esa enorme liquidez, las empresas estén invirtiendo menos que cuando los tipos estaban más altos. Por lo tanto, los ciudadanos están intentando no caer en la gran trampa. Ahora, no se llama represión financiera por casualidad. El término represión financiera, bajar tipos de interés y aumentar liquidez, se creó porque lo que busca precisamente es reprimir, es decir, es obligar al ahorrador a tomar más riesgo por menos rentabilidad, y por lo tanto hay que evitarlo, ¿no? Hombre, el primero lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo. Se han bajado los tipos más de 600 veces y se ha aumentado la liquidez hasta niveles no vistos nunca, y cada vez tenemos más crisis, y de esas crisis salimos cada vez más endeudados. Entonces, ese concepto que nosotros llamamos de crisis financieras viene de las constantes llamadas a salir de las mismas más endeudados. Es decir, cuando tú sales de una crisis de endeudamiento y de exceso de riesgo, bajando los tipos de interés y aumentando las facilidades para que haya crédito, sales más endeudado y mucho más frágil. Bueno, primero, como cualquier estudiante de economía, probablemente le ocurra en estos días, cualquiera sabe que la escuela austríaca está casi eliminada de la educación universitaria, ¿no? Y la razón fundamental es porque cualquier política monetaria o cualquier visión de la economía que no glorifique la postura del Estado y la posición del Estado como vertebrador de todo, se margina. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues mira, me ocurrió que viendo a un catedrático, muy buen amigo mío, tenía un cartel en el que salían las grandes teorías económicas del mundo, y de repente vi ahí a dos señores que no había visto, yo era muy buen estudiante, que no había visto en toda la carrera, ¿no? Y digo, ¿quién es este señor Hayek y quién es este señor Mises? Y entonces no se me ocurrió otra cosa que leer un libro, no Camino a la servidumbre, que hubiera sido lo más lógico. Me leí un paper de Hayek que se llama Pleno empleo a cualquier precio. Magnífico. Y dije, pero si es que lo explica todo. Explica por qué llevamos décadas con un desempleo del 17%, explica por qué cada vez que se hace un plan industrial se crea más desempleo del que se intenta crear, etcétera, etcétera, ¿no?
Está cambiando y eso es una señal muy alentadora. A lo mejor empieza por el impuesto de sucesiones y luego irá a otras cosas, pero los ciudadanos están empezando a dar cuenta de que están siendo atacados desde un punto de vista impositivo, mientras a la vez se perpetúan las ineficiencias y el exceso, y el gran beneficiado siempre termina siendo un sector público que comete errores y luego le pasa la factura a los ciudadanos. Entonces yo creo que es parte de una sociedad civil sana. La crítica de la política impositiva es parte de lo que es normal. No significa estar contra el Estado, ni contra el estado de bienestar, ni contra la solidaridad. Significa estar a favor de la justicia. Hombre, perfectamente lógico. ¿Por qué? Porque parte de la base de que los problemas de la sociedad, en vez de ser problemas complejos que vienen de distintas fuentes, siempre son culpa nuestra, o sea, parte de una visión paternalista y a la vez victimista del mundo, ¿no? Es muy fácil, tienes y no significa que tenga mala voluntad, sino todo lo contrario, que ves un poco como el padre que ve a un chaval que en vez de conseguir su pleno potencial es un zoquete y se echa la culpa a sí mismo porque no ha hecho lo suficiente, en vez de ver que el niño es un poquito vago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se identifica razonablemente correctamente los problemas y se busca una solución mágica. ¿Y cuál es la solución mágica? Por supuesto el Estado que lo soluciona todo y que cuando el Estado comete errores, como lo hace por tu bien, no puede ser culpa del Estado, tiene que ser culpa de un enemigo exterior. Entonces, el comunismo siempre digamos que acude a las dos partes más débiles de nuestra forma de ser, ¿no? La paternalista y la victimista. La ruptura de Cataluña es malo para Cataluña, es malo para España, y el que diga lo contrario es o un manipulador y un demagogo, o un insensato. Es malo para las dos partes. ¿Por qué no existen las secesiones expansivas en estados abiertos, con economías cíclicas, con economías con mucho endeudamiento? No existe. No tenemos materias primas, no podemos devaluar la moneda, son muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que está empezando a ser pues lo que hemos visto siempre con los nacionalismos, ¿no? Una situación en la que se acude a cuestiones emocionales para simplificar problemas, echándole la culpa siempre de nuevo al enemigo exterior, ¿no? Es muy sencillo, ¿eh? España nos roba, España tal, en vez de pensar que para empezar uno de los principales problemas los tenías de robo interno, ¿no?